Vamos a la transmisión y vamos a abordar el último de los temas y creo que va a ser el más interesante de todos, porque les vamos a preguntar a nuestros CISOs expertos con trayectorias en temas de seguridad de la información, que le recomiendan ustedes a otros CISOs, CIOs, programa de amenazas y en función de lo que ustedes están viviendo. Ahora con Carlos Soto, por favor. Gracias. ¿Cómo prepararse? Digo, como recomendación es fix the basics. Cosas muy básicas que no muchas compañías no tienen habilitado. Por ejemplo, el tema de, recomendaciones, parcha. Ciclo y tener un buen mucho cómo trabajas con el negocio, porque pues tienes que acordar ventanas de tiempo para reiniciar servidores críticos, etcétera. Algo básico también es remover todo el tema de autenticación legacy, o sea, moverte todo a multifactor. Muy buena herramienta para prevenir algún credenciales. Digo, hay maneras como quiera de tronar el multifactor, pero bueno, es una buena herramienta. Creo que importante que recomendaría es probar tu plan de crisis, probar tu procedimiento de incidentes de seguridad, probar tus respaldos. O sea, al final del día, si sufres un ataque de ransomware, la manera de recuperarte es a través de respaldo. Y muchas compañías no están probando los respaldos. Confían en que el proveedor o el hosting lo haga, pero hay que probarlo. Es entrenar a los usuarios finales. Podemos tener las herramientas más fancies en el mercado, pero si te ocurre dar clic en una página o en un correo que es un phishing, te puede comprometer también la red. Ya para terminar es evaluar a los proveedores. No solamente proveedores te dicen, aquí tengo mi certificación de seguridad, certificación de Microsoft o de Amazon. Pues es la certificación como tal del proveedor. Opera. Tener un buen ciclo de evaluación de proveedores y cuidar mucho sus accesos. Las VPNs que les damos, tenerlas bien limitadas. Esas serían mis recomendaciones de cómo prepararnos para el siguiente año. Gracias, Carlos. Darnos tus recomendaciones. Bueno, en toda la parte, yo creo que nos comentó Carlos, técnica está bastante completa. Yo creo que un reto que tenemos es la velocidad. El cibercrimen se mueve a una velocidad y a una integración y a una organización, vaya que bien organizada, que maximiza la velocidad de cómo evolucionan los ataques. Entonces, este no es un plan que tengo que terminar lo que ya había pensado, sino es cómo voy a adecuarme al entorno que cada vez es más hostil y voy a reaccionar con la velocidad adecuada. Aunado a todos los temas técnicos que comentábamos ahí que hay que resolver y que hay que terminar de desplegar lo básico de probar cuentas privilegiadas, lo que comentábamos en este momento, creo que la base sigue siendo el perímetro, y el perímetro ya es la persona. Entonces, cómo trabajar en el tema de concientización, proveerle a ellos las herramientas. La estrategia de venta mejor que puedes hacer es irte a la protección de su información personal y financiera y llegar a la información de la empresa, que finalmente es el objetivo que debemos de tener todos en general. Creo yo que son parte clave. Vemos la escasez de talento, entonces el tema de desarrollo de talento y entrenamiento es clave, tanto para la parte técnica como la parte del usuario final, y el enfoque de riesgo de negocio. Insisto, finalmente tú debes de estar viendo el análisis de riesgos de los procesos críticos con los componentes que los forman, y de esos componentes estar midiendo cómo, al estar resolviendo las diferentes inconformidades o hallazgos que encuentras, vas eliminando
o mitigando ese riesgo de negocio. Creo que esa es una parte clave que no debemos de perder foco. Y finalmente la capacidad de reacción. Asumimos, vamos a ser atacados. O sea, eso va a suceder. Luego entonces, ¿qué hice para ese momento? Y asegurar que toda la estructura esté aceitada, los simulacros, los respaldos, las pruebas, todo esté listo para tener esa capacidad de reacción y ofrecer a la empresa un esquema resiliente de negocio que permita levantarse de una situación, de una contingencia en un determinado ataque. Alfredo, tienes la palabra. Yo creo que Carlos y Gabriel dijeron todo. Encontrar elementos adicionales. Sí quisiera enfatizar en cuestiones que ellos hicieron y que creo que es de suma importancia. Concientización de los usuarios. Importantes, yo creo que es el elemento esencial. Punto de entrada para que seamos víctimas de ciberataques. Entonces, yo creo que ese es un elemento esencial. Capacitación, en training, concientización, simulación. Ustedes perciban seguridad de información como un hábito, como una cultura, y más que como una imposición. Yo creo que eso es relevante. Dos. Digo, los recursos son limitados, entonces no podemos estar distrayéndonos con cosas que a lo mejor la organización o son menos relevantes que otras cosas. Entonces, el enfoque en riesgos tenemos que la corona darle prioridad. DOT para la mayoría de nosotros, las líneas de producción, ese tipo de elementos, y tenemos que empezar a voltear hacia ello, porque probablemente si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, hasta que suceda algo. Es súper importante. Y el cuarto punto, tratando de tocar aspectos tecnológicos, Gabriel lo mencionó, no vamos a ser víctimas en menor magnitud, pero incidentes de ciberseguridad, y tenemos que estar bien preparados, así como hacemos simulacros de incendios y de evacuación y de primeros auxilios, entrenarnos, responder ante un incidente de ciberseguridad. Daños que nos puedan ocasionar. Para mí esos son los 4 puntos más relevantes, más importantes. No significa que la tecnología no lo sea, tenemos que basarnos o sustentarnos en tecnología. Esto se vuelve algo importante, ya tenemos que empezar a trabajar en base a comportamientos. Las firmas y ese tipo de cosas ya se volvieron obsoletas. Entonces, bueno, eso es a grosso modo lo que yo recomendaría, ¿no? Bien, tenemos un par de preguntas de la audiencia. Hay una que hace Jorge Becerril, Zambrano, porque creo que tiene una muy buena respuesta. Esa brecha, TI no habla de negocio y negocio no habla de TI. Antes de que nos respondas, quiero hacer la otra pregunta y toma del panel. Y Dori y Hilario dice, como mencionaban, hay muchos proyectos de tecnología en las empresas. La presión a desplegar sus proyectos cuando no se ha establecido un nivel de seguridad apropiado. ¿Quién toma esa pregunta? Si quieres, voy a intentar responder en conjunto y la complementamos. Adelante, Gabriel. Finalmente, las decisiones deben de ser de negocio. Y si hablamos ahorita de que hay iniciativas de negocio que requieren la seguridad y la tecnología tienen que ir juntos. O sea, no es que vayamos a ser enemigos los CISOs de los CIOs, ni mucho menos, al contrario. Debe haber una armonía y debe haber un apoyo para que las cosas nazcan bien.
Entonces, si extraemos iniciativas de diseño en los negocios, iniciativas de transformación del mismo negocio, va a participar tecnología y va a participar seguridad. Por eso hablábamos del Safe by Design. Diseñemos desde la arquitectura inicial que ya sea segura. Yo creo que esa es una parte clave. Y la cercanía entre las áreas debe de tener, no deben de estar tan aisladas, debe haber la comunicación para definir las reglas y para apoyar a que se cumplan, pero hay que asegurarse que se cumplan. Entonces, ese es el reto entre el enlace entre ambas áreas, pero yo creo, habiendo jugado yo las dos posiciones, tanto del lado de tecnología como ahora del lado del CISO, es factible, hay que maximizar esa cercanía y lo más importante es estar conectados. Una cosa que intentar que haya esa relación de, digamos, de seguimiento. Yo, por ejemplo, con el director aquí particularmente, y procuramos en el ámbito en general los ISOs, estar muy cerca de los CIOs y participar, inclusive tenemos comités donde participamos juntos para ver y alinear las expectativas y las iniciativas de lo que queremos resolver en conjunto para el negocio. Finalmente es un solo negocio. Y a lo mejor regresándome ya para cerrar ahí el tema básico, más básico de los que comentábamos ahorita en las recomendaciones a los ISOs y a los mismos CIOs es revisa tu obsolescencia, aplicaciones, infraestructura, sistemas operativos. La seguridad no hace nada sobre esas plataformas y si estás trabajando en muchas iniciativas fancy de que análisis de comportamiento y demás, pero no estás resolviendo el camino básico que es la segmentación y que es la obsolescencia, realmente te pesca desarmado, ¿verdad? Gracias, Gabriel. ¿Quién complementa lo que acaba de aportar Gabriel? Y el negocio, cuando empezamos a hablar, y disculpen que sea tan reiterativo, TI tiene que saber que en un momento dado donde de hacer puede ocasionar problemas. Entonces, pero hablando en términos de riesgos, que empiecen a hablar en términos de negocio, ya dejar los bits y los bytes, formar lo que el elemento tecnológico en términos de actividad, de situación de mercado, ese tipo de cosas, deben de ayudar a que esa brecha se vaya cerrando. Lo importante es que TI empiece a hablar en términos de negocio. Ese es el elemento más importante y que para inclusive a debido patrocinio para sus proyectos a nivel seguridad. Alfredo. Carlos, ¿quieres agregar algo? Totalmente de acuerdo con Alfredo y Gabriel. Digo, solo para complementar es desde el cómo describe los riesgos, como dices Alfredo, si describe los riesgos en temas de mercado, pérdidas financieras, ya el negocio va a sensibilizarse en cuanto a qué tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Pregunta que me parece interesante y me gustaría, solamente voy a pedir que haya una intervención y después vamos a cerrar ya la transmisión. ¿Cómo lograr que los CEOs prioricen en su agenda y proyectos los temas de seguridad? Que es un tema de persuasión a los equipos directivos. A mí me ha tocado ver que muchos se concientizan después de que les dan un golpe muy fuerte. Cuando tienen un incidente que de pronto sacude la organización, empiezan a un poquito más de apertura. Si alguien nos puede compartir alguna recomendación de cómo hacer esto sin dolor. Sin dolor es muy difícil.
que es posible. Yo creo que algo importante, objetivo, esto de que tenemos claramente cuáles son los objetivos del negocio, de la alta dirección. Es decir, objetivos, cómo los objetivos de seguridad de información contribuyen al logro de esos objetivos, va a facilitar la comunicación y va a facilitar el patrocinio, si podríamos llamar, de las iniciativas de seguridad. O sea, tenemos que ser congruentes hacia donde la organización va, y debemos de tener la capacidad de demostrar que lo que nosotros buscamos, objetivos son del negocio. Entonces, de alguna manera, el valor que seguridad de información le estaría dando al negocio. Carlos, te agradezco que hayas estado participando en este panel. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Gabriel, gracias por compartir su experiencia, gracias por compartir lo que ustedes están viviendo en sus organizaciones. Creo que la transmisión ha sido de mucho valor. Yo le quiero dar también las gracias a la audiencia que nos estuvo acompañando en este trayecto. 2 semanas tenemos otro webinar, estén al pendiente. Nuestra página en LinkedIn, sigan nuestras cuentas en redes sociales, visiten el sitio del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, cosi.org. Hasta la próxima. ¿Cómo saber cuál es la brecha entre el conocimiento de un profesional de TI en seguridad y lo que sus roles y funciones requieren? La detección de necesidades de capacitación de seguridad de la información, o DNCSI, te muestra la ruta de capacitación personalizada que maximiza tu efectividad al realizar tus funciones con seguridad. Visita nuestro sitio web, llena el formulario y recibe tu reporte personalizado gratis. Esta promoción es válida hasta el 10 de diciembre del 2021. Se aproxima el Cybersecure Nation 2021, el primer evento en abordar la seguridad de la información y ciberseguridad en 3 escalas: personal, organizacional y nacional. Accede gratuitamente a más de 30 ponencias, concisas y relevantes, con duración de menos de 20 minutos. Escucha e interactúa con los especialistas. Te invitamos a registrarte ahora mismo visitando el sitio web oficial y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Hasta pronto. ¿Deseas complementar tus conocimientos de seguridad de la información? ¿O iniciar tu formación en esta disciplina? En ambos casos, el CITI te ofrece el panorama más completo en un solo entrenamiento. El CITI aborda más de 40 temas. Combina sesiones en vivo con ejercicios y prácticas, así como lecciones en video. Al finalizar, conocerás el compendio más amplio de prácticas generalmente aceptadas. Los profesionales de tecnologías de la información, que ahora son llamados a mantener y mejorar la seguridad de su organización, encuentran en el CITI la referencia más confiable. Ya saben hacer su trabajo. El CITI los faculta para hacerlo con seguridad. Inscríbete y serás un profesional CITI acreditado por el Consejo CITI.